Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Como les comentó recién el moderador, mi nombre es Gastón Fornacier. Yo, en principio, el tema de la charla, que es economía circular y uso eficiente en la industria del hormigón, uso eficiente de recursos en la industria del hormigón elaborado, es un poco, digamos, mis dos sombreros en esta charla tienen que ver bueno, primero formar parte de una compañía cementera que tiene una operación de hormigón relativamente importante tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Rosario. Y además formo parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado como secretario, así que un poco la charla tendrá algún aspecto relacionado con la visión que tenemos como asociación de productores de hormigón aquí en Argentina y algunas experiencias personales o experiencias que tuvimos a lo largo de todos estos años en la compañía a la cual pertenezco, que por ahí pueden aportar un poco a tratar de entender el rol del hormigón elaborado en lo que es la sostenibilidad y sobre todo aplicado a la economía circular. En particular, si vamos al índice de la presentación, yo ahí puse como un poco, si se quiere, una breve introducción o un punto cero, porque creo que es importante mencionarles y comentarles cuál es la visión de la Asociación de Productores de Hormigón de Argentina, la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. Por ahí, como punto previo, punto de partida antes de hablar del tema de la charla, de la sostenibilidad y de la economía circular. Y por otro lado, después vamos a hablar un poco de economía circular en la industria del hormigón elaborado y vamos a contar algunos casos de estudio tanto en Argentina como algunas tendencias que también hay a nivel mundial y por último alguna conclusión de lo que vamos a ir hablando en la charla. Básicamente, digamos, la Asociación de Hormigón Elaborado es una asociación sin fines de lucro, tiene como misión principal, digamos, promover, difundir y hacer progresar los intereses colectivos de nuestra asociación. Hoy cuenta con 91 empresas asociadas, que representan algo así, digamos, números más, números menos, entre el 55 y el 60% del volumen de hormigón premezclado, hormigón elaborado en Argentina. De estas 91 empresas asociadas, hay 34 de ellas que están certificadas o que cuentan con un certificado del tipo ISO 9001 o certificado de calidad, un poco alineado a lo que ha pasado con nuestro reglamento, digamos, CIRSOC, desde que se hizo la nueva versión en el año 2005. Con lo cual, como ustedes pueden ver ahí, hay un tercio más o menos de esas empresas que son socias están certificadas. El tema aquí es que la Argentina se estima, digamos, que somos un país bastante extraño, digamos, desde este punto de vista, que hay más de 250, por lo menos, ¿no? Más de 250 empresas de hormigón elaborados en todo nuestro país, en todo nuestro territorio. Entonces, ahí la visión de la asociación es una visión de tenemos un problema, digamos, ¿no? Tenemos un problema que tiene que ver con algo que pasa mucho en los países latinoamericanos y por ahí que están en vías de desarrollo, que tiene que ver con la informalidad. El negocio del hormigón premezclado tiene, digamos, muchos aspectos relacionados con la informalidad, ya sea laboral, impositiva, del abastecimiento de materias primas, el hecho de venir con cargas por encima de lo reglamentario, digamos, o de lo que permite la ley de tránsito en Argentina para transportar áridos o materias primas para elaborar hormigón. Esto también se da por una barrera de entrada baja, digamos, un negocio que básicamente la inversión inicial para un negocio de concreto, de hormigón elaborado, es baja, digamos. Uno con 3 equipos, 3 camiones, una planta, prácticamente se puede volver un productor de hormigón elaborado sin ningún tipo de condicionamientos. Obviamente que también el cumplimiento de las especificaciones técnicas es algo de lo que la asociación está trabajando y es algo que nos preocupa, porque muchas veces
están en un tercer o cuarto plano, digamos, cumplir con las especificaciones técnicas, porque obviamente están primando otro tipo de incentivos antes de cumplir con la especificación. Los controles tanto de producción como de recepción, imaginen en ese universo de más de 250 empresas de hormigón, tienen un umbral muy bajo. Muchas veces el volumen no es el volumen, o sea, el hormigón es un material que se comercializa por volumen, entonces el metro cúbico o la suma de los volúmenes de los materiales componentes no compone un metro cúbico de hormigón, y eso también es una gran fuente de informalidad. Y obviamente en este camino también nos planteamos por qué el hormigón no tiene o no se le exige, digamos, muchas veces en los certificados finales de obra o en la aprobación final de las obras, algún certificado de calidad o alguna firma con un representante técnico, con un representante, con un ingeniero, con un profesional que avale, digamos, o se haga cargo de esos resultados. Muchas veces esa responsabilidad queda diluida o queda escondida, digamos, y uno puede no contar con, por ejemplo, controles de recepción que aseguren que la calidad del hormigón entregado en la obra fue la correcta. Ahí, desde hace ya un par de años, contamos con una norma nueva en Argentina, que es la norma de hormigón elaborado, la IRA 1666, que empieza a ser un camino que tenemos que recorrer para un grado mayor de control. Ahí también, como anexo de la norma, hay una planilla, un formulario de solicitud de hormigones que estamos también promocionando para que cuando uno tiene que seleccionar el hormigón para su obra, bueno, tenga en cuenta todos los aspectos del hormigón que deben ser considerados para pedir el hormigón que corresponde, digamos, para una obra. Entonces, la visión en este preliminar es básicamente el hormigón elaborado en Argentina está en una etapa, digamos, no podemos correr maratones, ¿no? Venimos a hablar de sostenibilidad y de economía circular, y creo que es una industria que todavía tiene que dar unos primeros pasos en camino, digamos, de formalizarse y de ser, obviamente, mucho más confiable desde el punto de vista del material que estamos entregando en las obras. Entonces, ese plan de trabajo que hemos lanzado el año pasado, y se empezó a pergeñar el año pasado y se lanzó este año, hay un eje fundamental que estamos trabajando, que es la diferenciación. El otro aspecto importante es cómo vamos a capacitar a la demanda, cómo vamos a hacer que nuestros clientes y que nuestros organismos de control, que las direcciones de obra, las inspecciones de obra, los inspectores de los municipios, de las provincias o de la nación, estén capacitados para distinguir entre un hormigón de buena calidad y un hormigón de mala calidad, o un hormigón que no tiene controles. Y básicamente pedimos que nos controlen y que nos exijan, ¿no? Que sería el punto clave para seguir por este camino. Y en ese camino, hace unos años también la asociación, un poco pensando en cómo habían evolucionado, por ejemplo, las estaciones de servicio de combustible aquí en Argentina, habíamos lanzado y lamentablemente quedó medio ahí como en el camino todavía, una guía ambiental, ¿no? Para el hormigón elaborado. Cómo poder poner estándares de medio ambiente para nuestras plantas y sobre todo para nuestros procesos, ¿no? Para convertirnos en una industria más amigable. Muchas veces estamos considerados o estamos vistos como industrias muy contaminantes, como industrias sucias. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para transformar esa imagen? Y habíamos lanzado y está disponible también en nuestra página, digamos, esta guía de medio ambiente. O sea que esa es un poco la visión de lo que es la asociación y es la parte que me toca, digamos, como miembro de la comisión directiva. Evidentemente el hormigón tiene un camino para recorrer, el hormigón elaborado tiene un camino para recorrer aquí en Argentina, y entiendo que es algo bastante particular y que por ahí es un poco factor común entre muchos países de Latinoamérica. Ahora, si vamos a hablar un poco de economía circular, que es lo que venimos a hablar hoy en esta charla, básicamente sabemos que el hormigón es uno de los materiales más usados por el hombre. Siempre recordamos esa frase que después del agua es el material más usado, la decía un viejo
un viejo jefe mío aquí en la compañía, y creo que lo repetimos como loros, pero es así. Pero digo, también entender que en ese contexto los materiales de construcción, en lo que es la huella de carbono del sector de la construcción, aportan del orden del 10-11% de la huella total, ¿no? Entonces, es un poco poner en foco qué es lo que podemos lograr o qué es lo que podemos hacer con nuestro material, ¿no? A veces por ahí uno puede ver que en general se habla de reducir la huella de carbono y parecería que tanto el cemento como el hormigón, bueno, tenemos que hacer algo sobre esos materiales. En realidad eso va a ser un décimo, digamos, de lo que podemos hacer después en todo lo que es la cadena que forma parte de la industria de la construcción. Entonces, acá es donde empieza el concepto de ciclo de vida y el hormigón es un material que primero consume, digamos, productos locales en general, con distancias de transporte menores, aunque vamos a ver el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es un caso bastante particular. Es un material reciclable 100%, como dice este pequeño cuadro que tomé del libro del Instituto del Cemento Portland, de viviendas eficientes. Y como les decía, la huella del carbono, el 80-90% se debe a la etapa de uso de la edificación, no al material con la que se construye, ¿no? Entonces, hay ventajas para aprovechar, digamos, del hormigón, y sobre todo de todos los materiales que tienen base de cemento. El hormigón también tiene algún efecto que se está intentando mensurar, digamos, de recarbonatación. El hormigón capta dióxido de carbono durante su vida útil y produce el proceso de carbonatación, que obviamente va a depender mucho de la calidad del recubrimiento del hormigón, pero que hay una parte del CO2 que es captado, recapturado por el propio material, si es que no está revestido o está expuesto, digamos, al medio ambiente. Y obviamente hay estrategias, ahora vamos a ver algunas de captura de carbono, ¿no? Que el hormigón puede ser una fuente de un material que puede capturar carbono de dióxido de carbono de otras industrias. Y obviamente el tema de vida útil empieza a ser un concepto importante en el hormigón. Ahora, si vamos a la industria del hormigón elaborado, bueno, ¿qué hacemos nosotros o qué podemos hacer nosotros y qué estuvimos haciendo todos estos años, ¿no? Bueno, básicamente vamos a centrarnos en 4 aspectos, ¿no? El tema de los residuos sólidos, sobre todo enfocado en el reciclado y en el recupero del hormigón. Vamos a hablar un poco de eso. Siempre aplicado un poco, tratando de llevarlo a la experiencia propia, a la experiencia argentina. El tema del agua, que es un tema no menor, muy importante, digamos, el agua todavía, digamos, cuando nosotros cotizamos un hormigón aquí en Buenos Aires, o en la zona de Buenos Aires, que es el mayor centro de consumo de hormigón de Argentina, todavía le ponemos cero pesos, $0 por metro cúbico, digamos, al agua. Y creo que es un tema que también cada vez se viene y es mucho más relevante de lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros creemos hoy cuando miramos una operación de hormigón. Después el hormigón está muy bien visto porque genera muchas posibilidades de utilizar sus productos o desechos de otras industrias, vamos a hablar un poco de eso, y vamos a hablar un poco de lo que es el secuestro, captura de carbono, como les mencionaba recién. Entonces, si vamos al primer punto, que es reutilizar los residuos sólidos, casos de estudios hay muchos, pero yo les puedo contar el trabajo que estuvimos haciendo durante estos últimos 6-7 años aquí en Buenos Aires. Básicamente apalancado porque el AMBA, digamos, es una zona, o lo que ya hoy se conoce como AMBA, que fue muy discutido, digamos, el límite del AMBA en la pandemia aquí en nuestro país, pero digo, el AMBA que consume un gran porcentaje del hormigón de Argentina, del hormigón elaborado de Argentina, básicamente se abastece de agregados de la zona de Olavarría, Tandil, Azul, o sea, nuestros agregados para hacer hormigón, sobre todo nuestros agregados gruesos, vienen de 350 kilómetros de distancia. Es un caso no tan común, digamos. En general, en las grandes ciudades, uno encuentra las fuentes de agregados, la encuentra a 40, 50 kilómetros, digamos, aunque cada vez se van alejando, digamos, la fuente de producción de árido de los centros de consumo.
Eso hace que el costo del flete sea más o menos 2/3 del costo del material colocado en la ciudad de Buenos Aires, es flete, ¿no? Entonces empieza a ser un tema importante evaluar fuentes alternativas, digamos, que puedan reemplazar el agregado que nosotros traemos desde las canteras a más de 300 kilómetros de distancia. Y eso empieza a viabilizar y empezó a viabilizar ya hace unos años el uso de agregados de reciclados, digamos, de hormigón, reciclando demoliciones de hormigón, ¿no? Eso ha pasado y muchos productores de hormigón, y muchos forman parte de nuestra asociación, han invertido en equipos de trituración móviles, en general, trituradoras y zarandas que obviamente se mueven sobre orugas y pueden trasladarse, son muy versátiles para poder trasladarse a cualquier zona de la ciudad y reciclar demolición. Entonces, básicamente eso lo acompañamos con una modificación en nuestra norma argentina de agregado grueso. O sea, incluimos la posibilidad, primero definimos el agregado grueso reciclado, todavía el fino es un capítulo pendiente, pero el agregado grueso reciclado lo incluimos como agregado grueso para hormigón, y después hay recomendaciones y hay límites para el uso, digamos. O sea, un 20% de reemplazo, y no reemplazar, o sea, reemplazar hasta en hormigones de resistencia especificada H30, que no estén sometidos a ambientes de los más agresivos que tiene el reglamento, ¿no? Entonces, empezamos, digamos, a incluir en la normativa el uso de agregados reciclados. Y básicamente la experiencia propia, bueno, contratando trituradoras y recuperando hormigón, nuestra experiencia básicamente arrancó justamente con una demolición muy importante en un aeropuerto aquí en Buenos Aires, y a partir del uso de ese reciclado, bueno, empezamos a buscar la manera de conseguir residuos de demolición y a llevar indicadores que, por ejemplo, el indicador que nosotros llevamos para medir, digamos, el uso de agregados reciclados es el porcentaje de agregado reciclado respecto del agregado natural, ¿no? Y esos son los valores en los últimos 7 años, que representan algo así como casi 200.000 toneladas de agregado reciclado que hemos utilizado en estos últimos 7 años, ¿no? O sea que la experiencia se ha hecho y la hacen muchos productores. Hay productores de hormigón, se me ocurre ahora por lo menos 3, pero Phenomix, Casas, Carabemix, que tienen equipo de trituración y que permanentemente están hoy en Buenos Aires recuperando residuos de demolición, en general de pavimentos, pero puede ser de cualquier tipo de construcción de hormigón, y lo trituran para reutilizar. También está la posibilidad de reciclar en fresco, digamos, ¿no? Esto es una tecnología que en Argentina básicamente no ha tenido mucha difusión. Son los reclaimers, el concreto que es devuelto o rechazado de una obra se puede lavar y con un tornillo sin fin, y se separan los áridos de lo que es la pasta cementicia, y se recupera todo, básicamente se puede volver a utilizar en la producción de hormigón, ¿no? Esto, como les dije, aplica solo a hormigones que retornan a planta o sobrantes o rechazos. El hormigón tiene que estar en estado fresco. Compite con el ejercicio anterior, obviamente que compite en términos de reciclado, pero no compite en volumen, porque el volumen que uno puede conseguir de demolición es mucho mayor que el residuo que puede generar de una planta, ¿no? Requiere menos espacio físico que una instalación móvil. A veces poder colocar un tren de trituración móvil y mover ciertos volúmenes de trituración implica tener más espacio que habitualmente tiene una planta de hormigón. Estos son equipos bastante compactos, los reclaimers. Y obviamente hay una evaluación ahí de costo de operación y mantenimiento que hay que considerar, básicamente porque eso requiere, es un equipo más, digamos, que hay que mantener y operar dentro de la planta, ¿no? Después, como segundo tema, yo le decía, el tema del agua es un tema importante a considerar. Pensemos que cada metro cúbico de hormigón que nosotros producimos, digamos, considerando el agua propia de mezclado y el riego, el lavado, etcétera, si uno, nosotros lo hacemos en todas nuestras plantas, si uno mide con caudalímetros el uso de agua
en general, que en las plantas es agua de pozo, básicamente va a encontrar consumos de este orden de magnitud, ¿no? 200 litros de agua por cada metro cúbico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nuestra experiencia ahí la hicimos en una planta que diseñamos desde cero en la ciudad de Rosario. Diseñamos, y aquí se ve, digamos, y a ver si puedo poner el puntero, pero este es el layout de la planta cuando tuvimos el terreno que estaba era un campo, digamos, totalmente virgen. Diseñamos los niveles de pavimento de la planta básicamente para conducir todo el agua de lluvia que pudiéramos captar en esta superficie de pavimento hacia un punto, digamos, ¿no? Que es este punto que ustedes ven aquí a la derecha. Entonces, básicamente ahí hicimos una obra de una pileta de recupero, una pileta de lavado, que como ustedes pueden ver acá, separa en varias etapas la parte sólida que pueda llegar a venir del lavado de los mixers, recupera en este reservorio agua para el proceso, y aquí a la derecha, como ustedes pueden ver, el tanque australiano que diseñamos y calculamos para tomar el agua de lluvia que viene del nivel propio de los pavimentos, que están todos apuntados a la captación de agua en este sector. Entonces, incluso puse esta foto bastante simpática, que hay un pato que está nadando en el agua de lluvia recuperada, digamos, ¿no? Dentro de una planta de hormigón. Y obviamente toda esa agua después por cañería se usa en el proceso de elaboración de hormigón, y se usa también para el riego de agregados. Bueno, esto es previo a la descarga para evitar, digamos, polución en el momento de la descarga del agregado grueso en el acopio. Esta agua también es de reciclado, y el agua que se usa para el lavado de mixer también es agua reciclada. Solo para que tengan una idea, en promedio, digamos, si bien hay meses que obviamente cuando llueve más usamos más, cuando llueve menos tenemos que recurrir más al agua de pozo o al agua subterránea, pero básicamente en los últimos 3 años solamente el 30% del agua utilizada en planta es de pozo, digamos, en esta planta de Rosario. O sea que una gran parte, el 70% del agua, lo usamos recuperada. Y creo que eso es significativo, digamos, en términos de poder recuperar un recurso que, como les dije, todavía consideramos que vale cero para nosotros. Y también hablando de agua, este es un caso de éxito, un caso de sinergia, y eso puede también darse, sobre todo en estos aspectos de economía circular, cuando uno está instalado, o su planta de hormigón está instalada en una zona industrial o en un parque industrial, y bueno, tiene vecinos, y a veces hay que mirar qué hace el vecino. Bueno, este es un caso que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires. En la planta, en rojo está nuestra planta de Lavallol, y al lado hay una planta de Bridgestone, que es un fabricante de cubiertas o de neumáticos. Aquí, bueno, creo que todos lo conocen. El proceso de la fabricación de neumáticos utiliza mucha agua, y nosotros también utilizamos mucha agua, pero teníamos básicamente extracción de agua de pozo también para lo mismo que vimos recién en Rosario, ¿no? La producción, el riego, el lavado de camiones. Bueno, empezamos a trabajar en conjunto, hicimos estudios, lo presentamos a la autoridad del agua, y básicamente conectamos ambas industrias, ¿no? Con una instalación muy sencilla, lo conectamos, y tiene un potencial de uso de 225.000 litros de agua por día, digamos, ¿no? Eso es más de lo que nosotros usamos en la producción de hormigón para esta planta. Si la planta algún día se amplía, podría usar más agua, pero digo, como dato, nuestras bombas de pozo nos traen agua de pozo en Lavallol desde noviembre del 2019. O sea, todo el agua que usamos en el proceso viene de lo que descarta el proceso de la fábrica de al lado, digamos, ¿no? Y estas son cuestiones que también tienen que ver con buscar oportunidades para la economía circular en Argentina. El otro punto que les había puesto es, bueno, cómo usar. El hormigón es muy, digamos, es un material muy apto para captar y para inmovilizar residuos o subproductos de otras industrias, ¿no? Acá
creo que todos los días uno puede ver novedades, digamos, ¿no? Bueno, esta me llegó hace 2 días, digamos. ¿Pueden los neumáticos hacer más resistente el hormigón? O sea, los neumáticos son todo un tema, los neumáticos usados en muchos países. Entonces, bueno, hay hormigones que usan neumáticos o justamente la trituración del neumático se puede usar en hormigón, sí. Plástico o PVC, sí. Eh, fui jurado de una tesis en la Universidad de Buenos Aires, disponer vidrio laminado como en matrices de cemento, sí, digamos, cuando uno mira la potencialidad puede ser. Acá solamente, digamos, un pequeño alerta, un pequeño comentario general, digo, porque me ha pasado muchas veces. Acá siempre hay que ser innovador, pero sentarse a evaluar técnica y económicamente esta posibilidad, ¿no? Primero en términos de volúmenes, y si esto tiene escala, ¿no? O sea, si aparece una posibilidad y lo que se genera es ínfimo, bueno, la escalabilidad es poca, digamos, ¿no? No creo que la industria del hormigón esté interesada o vea factible porque estos son kilos y nosotros usamos toneladas, digamos, porque hay órdenes de magnitud de diferencia entre lo que se genera y lo que se podría consumir. Después hay un tema que a mí siempre me genera dudas y es, bueno, utilizo el desecho o el subproducto. Bueno, ahora, ¿me genera eso algún sobreconsumo de cemento, que es justamente el principal aportante a la huella de carbono del hormigón? O sea, si yo utilizo un subproducto y después tengo que poner 30, 40 kilos más de cemento para lograr el mismo desempeño del hormigón, bueno, ese impacto en el desempeño lo tengo que evaluar y tengo que ver la cuenta final, digamos, ¿no? Si esto es realmente aporta la huella de carbono o no, porque por ahí estamos generando el efecto contrario. Bueno, si requiere tratamiento, ¿no? Digamos, algunos subproductos de otras industrias requieren molienda o requieren un horno para hacer alguna transformación química. Eso también tiene sus costos, entonces hay que ser muy cuidadoso a veces en evaluar todo eso, ¿no? El tema del flete, que en Argentina es un tema muy significativo. O sea, si el residuo se genera en, no sé, la Patagonia, ¿me conviene traer ese residuo a la Ciudad de Buenos Aires? Y probablemente también por un tema de análisis de la huella de carbono, esa ecuación no cierre, entonces no es factible hacerlo, ¿no? Y obviamente hay temas reglamentarios y leyes que muchas veces traban, digamos, este tipo de posibilidades, ¿no? Entonces, en el fondo, solamente poner el punto de atención, hay una posibilidad, es positivo que lo analicemos, pero bueno, miremos toda la película, digamos, cuando nos toque evaluar este tipo de cuestiones. Y obviamente después aparece lo más novedoso, digamos, que ya tiene algunos años, pero que es novedoso por ahí para una industria como la de nuestro país. Bueno, capturar carbono, ¿no? Carbon Cure es una compañía, no voy a hacer propaganda, digamos, en esta presentación, pero es conocida, pero si uno va a la página de Carbon Cure, básicamente inyecta, digamos, en dosis controladas y es una instalación adicional que hay que colocar en nuestras plantas de hormigón, inyecta dióxido de carbono en el hormigón, y eso hace algún aporte en el hormigón, pero sobre todo ese dióxido de carbono está capturado de otras industrias, ¿no? Entonces el hormigón se convierte en un buen secuestrador de carbono o de dióxido de carbono generado por otras industrias, ¿no? La página, los invito a que la vean, digamos, tiene casos de estudio. En Estados Unidos, por ejemplo, las especificaciones técnicas están forzando muchas veces la decisión de contratar o no a una compañía o a una empresa de provisión de hormigón en función no de los dólares por yarda cúbica o los pesos por metro cúbico aquí en Argentina, cuando lo tengamos, sino por los kilos de CO2 equivalente por metro cúbico que genera el concreto que van a proveerle. O sea, la comparación no va por precio, sino que va por huella, digamos, ¿no? Entonces, la página es muy amigable y ahí van a ver
inclusive tiene un contador en tiempo real de cuántas toneladas de dióxido de carbono por día vamos ahorrando o secuestrando en los hormigones que se producen con esta tecnología, que todavía obviamente no está acá en nuestro país. Sí, en nuestro país, y es algo que también es una herramienta muy válida, digamos, que nosotros estamos trabajando y que lanzamos hace ya algunos años en nuestro centro técnico de Loma Negra, es trabajar con hormigones de bajo contenido de pasta, ¿no? O sea, en líneas generales, nuestros hormigones, digamos, no están optimizados desde el punto de vista del factor de empaque o del contenido de vacíos que tienen cuando uno hace la mezcla de áridos, ¿no? O sea, sabemos que el 70 y pico % de nuestros hormigones son agregados, arenas, agregados finos y agregados gruesos, entonces, ¿cómo componemos esos agregados y cómo es la forma y la composición, digamos, de tamaños de esos agregados? Termina siendo muy determinante, obviamente, en el contenido de vacíos. Si yo optimizo ese paquete de agregados, y eso es un trabajo que mis colegas Edgardo Becker, Patricio Coralo presentaron tanto aquí en congresos en Argentina como en congresos de afuera, digamos, uno puede lograr economía, digamos, utilizar mucho menos contenido de cemento para lograr la misma resistencia, porque básicamente mejora el factor de empaque y mejora o minimiza el contenido de pasta que uno necesita para lubricar ese conjunto de agregados y que ese hormigón pueda ser colocado en una estructura. Si miramos, y esto los traje, digamos, de la iniciativa, digamos, el MIT tiene un hub de sustentabilidad de hormigón, y ya apuntando a los objetivos más globales que hay respecto a la expectativa que hay del hormigón elaborado en el mundo, ¿no? De ser neutrales en carbono para el año 2050, si uno mira, digamos, en un escenario sin cambio, como es este que está marcado en azul, a un escenario ambicioso, fíjense que básicamente nuestras posibilidades tienen que ver, bueno, tanto con la captura como con el uso de carbono capturado, como vimos antes. Hay algo de diseño que está bien considerarlo, y algo voy a mencionar así en las conclusiones. La reducción del contenido de cemento, que era lo que hablábamos recién, buscar mejorar el empaque para minimizar el contenido de cemento en nuestras dosificaciones, buscar cementos alternativos. Esto es algo que en Argentina se viene trabajando desde hace tiempo, o sea, cómo utilizar adiciones en el hormigón, en el cemento para minimizar el factor clinker. Esto es algo que no es nuevo para la industria del cemento en Argentina, pero hacer cementos mezcla o compuestos que puedan utilizar otros productos es algo que se viene haciendo ya hace más de 25 años en Argentina. Y bueno, y analizar todo lo que tiene que ver con esta reducción del 60% en el escenario este ambicioso, tiene que ver con un trabajo que creo que por ahí mis colegas que van a estar en otras sesiones en hormigón pueden llegar a mencionar con más detalle. Pero acá en Argentina lo hacemos y hay información disponible para poder lograr. Un poco creo que estamos en tiempo, solo como conclusiones, digamos, de lo que les quería transmitir. Lo primero, que como industria de hormigón elaborado, como asociación, nosotros tenemos la convicción de que tenemos que evolucionar, tenemos que seguir evolucionando, y tenemos mucho potencial para favorecer esta economía circular. Si bien somos un país que está más atrasado en términos de desarrollo y un país que tiene más informalidad, creo que lo podemos lograr. Yo creo que en el proyecto y planificación, ese 7% que veíamos en el cuadrito del MIT de recién, hay algo para trabajar de manera ya proactiva, ¿no? Incluir desde cero la posibilidad de reciclar, digamos, de reciclar agregados o de reciclar o de forzar, digamos, hasta con los pliegos de especificación, el uso, ¿no? Eso, un ejemplo muy reciente de hace pocos meses, es el ejemplo de la nueva pista de Aeroparque, ¿no? Toda la pista que se demolió, la pista vieja, digámoslo así, fue triturada y reutilizada como un estabilizado para la base y subbase del pavimento nuevo, digamos. O sea, prácticamente muy poco material se llevó a un relleno. Entonces, es muy importante pensar por ahí
yo sé que a veces es más difícil, pero desde la planificación de una obra, de un proyecto, en reciclar. Tenemos algún pendiente ahí con el tratamiento y la separación de residuos, ¿no? De demolición y de desperdicios de obra. Eso es un tema, creo que todos lo vemos, por lo menos lo que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando hay un volquete de obra, muchos aprovechan para tirar otras cosas y lo bueno sería que ese material sea una materia prima para que después lo podamos utilizar en el hormigón. Ahí se ha trabajado, tanto desde el punto de vista del Estado como algún privado, en mejorarlo, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Y después incentivar las prácticas, ¿no? Nos queda trabajar en el reglamento, que obviamente no tiene en cuenta todavía los términos de reciclado. El reglamento nuestro del CIRSOC es del año 2005. Y también nos queda algún pendiente ahí de evaluar todo lo que es agregados finos reciclados, ¿no? Con la norma de agregados finos, que con lo mismo que hicimos que mostré para la norma de agregados gruesos, trabajarlo con el agregado fino, que es más complejo de reciclar y de reutilizar, pero se puede. Bueno, lo que mencioné de incorporar subproductos, el enfoque que deberíamos buscar para que eso sea factible, con todos esos signos de alerta que mencioné, pero que simplemente son cuestiones para considerar. No digo que sean barreras, simplemente hay que evaluarlo de manera bien proactiva. El tema del agua, no es una materia prima sin costo, cada vez va a ser más relevante el tema del agua. El uso y maximización de adiciones en el cemento y la minimización del contenido de pasta en estos trabajos que tienden a mejorar el factor de empaque. Y en algún momento nos llegará a nuestro país estrategias, digamos, más activas en lo que tiene que ver con secuestro y almacenamiento y uso de CO2. Así que bueno, básicamente creo que eso es un poco lo que le quería transmitir. Entiendo que si tienen alguna duda o consulta, la vamos a poder evacuar sin ningún tipo de problemas. Y bueno, le agradezco mucho a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland por esta oportunidad. Es muy importante para nosotros poder contar estas cosas que hacemos y la visión que tenemos, sobre todo mirando para adelante. Y bueno, quedo a disposición. Ahí tienen mis datos de contacto, tanto mi correo como mis datos personales. Y si tienen alguna consulta, quedo a disposición. Así que muchísimas gracias a todos.